Hi everyone, hoy vamos a estudiar un tema que yo les había dicho que iba a hacer, que era de una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque es increíble cómo estas personas religiosas que tienen, ¿verdad?, esas iglesias tan grandes, que pertenecen a ciertas religiones organizadas, por decirlo así, han cambiado el significado completamente de lo que realmente es ser salvo y cómo ser salvo. ¿Ok? Vemos alrededor de la Biblia que cuando se le preguntaba a Yahshua qué necesito para ser salvo, él siempre les decía lo mismo, que tenían que seguir los mandamientos de su padre. ¿Ok? Lo vemos en el Mateo capítulo 7, versículo 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se dieron cuenta? Lo que te puede garantizar eso es que tú sigas sus mandamientos, obedecerle. Vemos en la televisión hoy día que primeramente el mandamiento que Yahshua nos dio en el capítulo 28 de Mateo, cuando él ascendió al cielo después de los 40 días, fue este: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, toda autoridad. Esto está en el capítulo 28, versículos 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, señores, todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo primero que hacen hoy día los religiosos, las iglesias, son enseñarles que no tienen que guardar los mandamientos de Yahweh. ¿Por qué? Quitaron el sábado, sabemos que eso, quien lo quitó fue Constantino, ¿ok? Y lo cambiaron por el domingo, no lo guardan, trabajan los sábados. Dicen que él se llevó la Torah a la cruz, ¿ok? Y también les están diciendo que simplemente con una oración de que le hagan a Yahshua y que lo dejen entrar en su corazón, con eso son salvos. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque mira lo que él dice aquí en el capítulo 7 de Mateo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso eso es lo que nosotros no vemos en televisión hoy día? Sí. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, como por ejemplo curar. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacederos de maldad. Y déjenme decirle que esta palabra ahí, hacederos de maldad, quiere decir anomia. ¿Okay? Esa palabra es anomia en griego, y el significado de esa palabra quiere decir, que yo lo escribí, la condición de estar sin ley, ya sea por ignorancia, por quebrantarla, señores, desprecio y quebrantamiento de la ley. Son esos religiosos que les dicen a ustedes que no tienen que seguir los mandamientos de Yahweh, que ya, y la Torah, que ya él se la llevó a la cruz. Eso es lo que Yahshua les va a decir, y este día se está refiriendo al día del juicio, porque acuérdense, estas personas no van a ser resucitadas con los justos, no. Ellos van a tener que esperar al día del juicio, que es después de los 1000 años, después que sueltan a Satanás, después que echan a Satanás al lago de fuego, right? Y estas personas resucitan. Entonces, ¿qué les va a decir eso? ¿Por qué? Porque estaban sin ley, porque enseñan lo que no es, porque les dice a las personas que no hay que seguir la Biblia. Y esa va a ser la contestación de Yahshua. Interesante, ¿no? En el 13 versículo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Se dan cuenta? Y es increíble también en el capítulo 5 de Mateo,
17, que dice, versículo 17, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Se dan cuenta? No pensáis que vine a destruir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, Señor. Entonces, ¿cómo Él va a venir a cumplir la ley? Porque leen esto, se creen, oh my goodness, eso quiere decir que ya se fue. No, porque todavía todo no se ha cumplido y nosotros tenemos que seguirlo. Y acuérdense, cuando Él renueva el pacto que Él renueva es el pacto que está en Éxodo 19, ¿ok? 19, 20, 21, 22 y 23. Estos son los capítulos del pacto donde nos dice las cosas, los detalles de cómo amar a Yahweh y amar al prójimo. Y esa ley no pesa porque es una ley de amor. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, pues escuchen bien esto, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. ¿Cuál es mandamiento? Que están aquí en la Biblia, ¿ok? Y señores, esto es de Génesis a Revelación, ¿ok? Porque todo esto es la palabra de Dios, como dice ¿verdad? No la podemos descartar ninguna, toda es la palabra de Dios. Que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, escuchen, enseñe, los tienes que hacer y los tienes que enseñar, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿en qué categoría queremos quedar? ¿El que nos diga nunca nos conocí o que nos diga muy bien, siervo bueno, hiciste muy bien, ven y toma tu recompensa? Por eso es que les sigo diciendo, tienen que averiguar, tienen que estudiar todos los días, tienen que orar, tienen que pedirle a Yahweh que les enseñe, tienen que seguir a Yahshua. A Yahshua no lo van a encontrar en ninguna iglesia, es imposible. ¿Por qué? Porque las iglesias es el camino ancho, Él es el camino estrecho. Y Él no necesita nada de eso. Él es autosuficiente para eso, ¿acaso no? Él es el camino estrecho. Si estás en una iglesia, estás en el camino ancho. Y acuérdense lo que yo siempre les digo, para ustedes pertenecer a cierta denominación, ustedes tienen que creer lo que enseña esa denominación. Porque un testigo de Jehová no puede pertenecer a una iglesia católica porque ellos no creen en adorar ídolos. Me están viendo, y así las tiene Satanás, unas a otras peleando, y ninguna es el camino angosto. Están en el camino ancho. Por favor, escúchenme. Va a llegar el tiempo que las cosas se van a poner bien difíciles. Va a llegar el tiempo que ni siquiera internet va a haber. ¿Quién los va a enseñar? Las cosas van a estar bien malas. Háganme caso, por favor. Lean la Biblia todos los días. Pídanle a Yahweh que les dé Espíritu Santo para que la puedan entender. Busquen la verdad, búsquenla como a tesoros, búsquenla como a plata y como a oro. Y así es la única manera que lo van a encontrar. En una religión no la van a encontrar jamás. Estas personas les están enseñando mentiras. El que desobedece, el pecado es el desobedecer la ley. Y eso lleva a muerte. Para eso fue que vino Yahshua. Yahshua no vino para tú tener una religión. Yahshua vino para que tú tuvieras una relación con Yahweh, el Padre. Y así poder obtener vida eterna. Pero tiene condiciones. Tienes que obedecerle. Tienes que seguir la ley. No hay otra manera. ¿Ok? Busquen siempre qué significan ciertas palabras en la Biblia, como les había dicho, en una concordance o algo así. Estas cosas son importantes de entender. Bueno, esto es todo. Espero que les haya ayudado and I'll see you guys next time.